Ahora invitamos al escenario a Rubén Castillo Gil, expresidente de la APD, para conocer más acerca de la propuesta de creación del Museo del Deporte en Panamá. Buenas tardes. Tengo que agradecer cumplidamente a la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos, Moravia Guerrero, y al presidente de la Comisión de Deportes de la Asociación, Julián Palacios, por la oportunidad inmerecida de hablar de un tema que se basa en un concepto emocional. Primero quiero hacer una digresión en función de lo que acabamos de ver con la presentación del reconocimiento que le hace la asociación a don Ismael Laguna. En lo personal, creo que Ismael Laguna tiene un valor supremo porque abrió el espacio que se le había negado al boxeo panameño desde la pérdida del campeonato de Teófilo Panamal Brown, un célebre colonense, en la década de los 30 hasta el año 1965, cuando, con toda serie de dificultades, Laguna se erige como campeón liviano. No se dice que Laguna fue retador de la Corona Gallo por muchos años y nunca se le dio la oportunidad de enfrentar al brasileño Éder Joffre. Éder Joffre rehuyó ese combate porque sabía que iba a perder su corona con suma facilidad. En el año 2003 tuve la oportunidad de escribir un artículo sobre Ismael Laguna que se llamaba La velocidad del felino, porque Ismael Laguna también le dio forma a la Escuela de Boxeo de Panamá, esa escuela que implicaba movimientos casi líricos, por decirlo así, incapacidad del oponente para golpear y una habilidad hermosa para pegar. Laguna, sin lugar a dudas, tiene un sitial importante en la historia del deporte panameño y esa expresión de afecto está muy bien representada por unas palabras que dio Roberto Mano de Piedra Durán a propósito de un homenaje que se le ofreció a los campeones mundiales por allá en la década de los 70. Y Durán dijo, palabras menos, palabras más, que su mayor motivación para boxear era Ismael Laguna y que él había estado presente cuando Laguna ganó ese campeonato en 1965 y se había dicho a sí mismo, yo voy a ser como ese señor y voy a tratar de superarlo. Al final, Laguna y Durán quedan en la historia gloriosa del deporte panameño. Esa historia que se ha escrito con sangre y con voluntad y que es desconocida por buena parte de los nacionales, que lamentablemente hemos perdido la oportunidad de reivindicar el orgullo de tener a estos personajes todavía con la satisfacción de poder interrelacionar con ellos. Le deseo salud a don Ismael, lo mejor de la vida para él y su señora esposa. Él es un gran caballero, he tenido la oportunidad de partir con él en su casa y su esposa Mónica es una gran dama. Espero que se le sigan haciendo los reconocimientos que tienen un valor esencial cuando la persona todavía está en vida y los puede valorar y se puede emocionar con el calor que se ha sentido en esta tarde, que en sí contiene el amor y el cariño de 4 millones de panameños que sin lugar a dudas tienen que hacerle el reconocimiento correspondiente. Dicho esto, me voy a referir al tema que me toca, ideas sobre un museo del deporte. Bueno, ¿qué es un museo? Es una institución que conserva, investiga, comunica, expone y exhibe con propósitos de estudio, educación y cultura. Obviamente, el museo no es algo frío, es algo que está conectado a una realidad específica, realidad que pasa por las fibras emocionales de una nación.
Y hay una pregunta básica: ¿qué se hace en un museo? A mi juicio se educa, se desarrollan valores, se genera autoestima colectiva, se produce una oportunidad de realizar una actividad económica, porque el museo concita el interés generalmente de la actividad turística. La gente quiere ir al museo a ver algo que lo impacte. Por eso es que modernamente se habla que en los museos las salas de exhibición son salas de asombro. Y esas salas de asombro permiten que el visitante quede con el interés de regresar una y otra vez. En Panamá existen una gran cantidad de museos poco visitados, porque lamentablemente no existe la cultura del museo y eso ha generado una sinergia negativa. Es decir, como no hay visitantes, las exhibiciones están empobrecidas y hay una incapacidad económica de poner en estado positivo dichas exhibiciones de tal manera que generen un atractivo determinante. Hay unos museos que han estado muy bien conservados: el Museo del Canal Interoceánico, el Museo de Arte Religioso, el Biomuseo, que tiene un impacto importante porque tiene el componente arquitectónico. Yo diría que el Museo de Panamá la Vieja, con esa virtuosa idea de que una fundación lo sustente, pero hay otros que de verdad están amenazando ruina y algunos que ya están cerrados aunque conservan su nombre. No existe un museo del deporte. ¿Por qué un museo del deporte? Evidentemente Panamá es un país exitoso en el deporte, ya que cuenta con figuras globales que generan atracción. Es decir, la atracción concita el interés de que la gente busque concentrarse para ver o acudir a un lugar. Recuerden que estos son lugares de culto, como ocurre en otros países. Quiero ver artículos que constituyen memorabilia de esos deportistas. Quiero de repente, si están vivos, interactuar con ellos porque se dan actividades económicas. Por ejemplo, está el deportista firmando autógrafos. De hecho, por ejemplo, en Las Vegas hay al margen de los museos, hay un interés de los hoteles de promover a los deportistas para que obtengan un beneficio económico, ellos y la casa que los trae. Yo personalmente, por ejemplo, pude conversar con Pete Rose, que según las estadísticas hace más de $1 millón firmando autógrafos e interactuando con personas que lo van a visitar cuando va a firmar autógrafos. Es decir, se genera una actividad económica en función de la imagen del deportista. Fíjense algo que no hemos explotado: existen conexiones míticas con Panamá a nivel internacional. Jackie Robinson jugó en Panamá. Aquí hay un campo donde ahora se juega fútbol americano y ahí jugó Jackie Robinson y no hemos puesto una placa. Podríamos explotar turísticamente esto haciendo un circuito, simplemente poniendo una placa y una especie, como diría en inglés, un corner, buscando algún artículo de Jackie Robinson, el primer afroamericano que rompió la barrera del color en las Grandes Ligas, número 42, y el último número 42 vigente en las Grandes Ligas fue un panameño, y ahí se establece una conexión emocional que permitiría utilizar esa imagen de Jackie Robinson porque aquí estuvo. Fíjense que en la película de Jackie Robinson, los cineastas siempre tienen una imaginación en retroceso a veces y ponen el estadio de Balboa, lo ponen como si estuviera en otro lugar, una cosa totalmente diferente, pero la película lo refleja, porque venían a hacer los entrenamientos de primavera en Panamá y ahí estaba Jackie Robinson. Entonces creo que eso se podría explotar haciendo una conexión entre el deporte y el turismo. Miles de personas a nivel internacional, principalmente de Estados Unidos, desconocerían ese hecho
o desconocen ese hecho, digo mejor, y eso podría ser un activo para desarrollar una estructura turística. Jody Maggio, ¿cuántas veces no vino a Panamá? Estuvo en el vetusto estadio Juan Demóstenes Arosemena. Yo personalmente lo vi en el año 1972. Yo era un niño, no piensen en otra cosa. Cuando los Piratas de Pittsburgh, creo que era 1972-73, los Piratas de Pittsburgh vinieron a Panamá y se enfrentaron con unas estrellas nacionales. No me puedo olvidar de la gran ovación que se le dio a Jody Maggio, porque él fue quien lanzó la primera pelota del partido, fue el lanzador de honor. Y Jody Maggio tenía grandes amistades, su conexión con Panamá inclusive está reflejada por un gran periodista, Guy Talesi, que habla de esa conexión con Jody Maggio, que era una persona con unas características muy especiales. Aparte de lo que estamos comentando, podemos decir que el gran amor de su vida fue Marilyn Monroe. Mientras estuvo vivo siempre le dejó flores en su tumba. Pese a lo que la gente piensa, Jody Maggio no era de Nueva York, triunfó con los Yankees de Nueva York, pero era del pueblo de Martínez, San Francisco. Y Jody Maggio tenía muchas amistades en Panamá. Posteriormente recuerdo que vino cuando hubo una liga profesional internacional, donde había un equipo panameño que se llamaba Los Banqueros. Esa conexión con Panamá podría ayudar también a hacer otro circuito o conectar con un circuito deportivo. Roberto Clemente también vino en 1973 con los Piratas de Pittsburgh. También recuerdo el ponche que le dio un gran atleta panameño, un gran lanzador panameño, Leonardo Martínez Ferguson, que no lo recordamos con la especial nota con que debe ser recordado. Era un gran lanzador. Roberto Clemente, en su biografía relatada por un periodista, este periodista anota que su mayor amigo dentro del equipo de los Piratas era el panameño Manny Sanguillén. Momentos difíciles porque había una afectación por efecto del racismo en el deporte, mientras los deportistas blancos podían acudir a los hoteles, los que no eran blancos o caucásicos tenían que ir a casas de familia, y ese martirio que afectó mucho a Roberto Clemente lo pasó con su amigo Manny Sanguillén. Otra cosa interesante, John Wayne, que le gustaba el baloncesto y le encantaba Panamá. En la década de los 70 casi todos los años visitaba Panamá. Son cosas que se han ido perdiendo, pero hay rastros de sus visitas, de su conexión con el país. Y otra cosa, como lo refleja la foto, es Mandela, Nelson Mandela. Nelson Mandela de joven fue boxeador. Claro, su vida, como todos saben, estuvo afectada por la discriminación racial en Sudáfrica, pero él de joven, además de ser abogado, era boxeador y tenía una pasión por Roberto Durán. Una pasión infinita por Roberto Durán. Inclusive Durán le firmó unos pantaloncillos que creo, y eso no lo puedo asegurar, pero que creo que están en el aeropuerto en Sudáfrica, en Johannesburgo. Mandela sintió una gran emoción cuando conoció a Roberto Durán. Y yo creo que estas son cosas que generan un interés tremendo para producir una estructura emocional alrededor de este proyecto de museo. Como ya he dicho, el museo es un producto mercadeable. Al viajero le gusta conocer las anécdotas, la historia del país. Nosotros a veces tenemos una obsesión por el skyline de la ciudad. Un viajero que viene de Chicago, de Nueva York, lo menos que le interesa es ver una ciudad con edificios. Quiere conocer y palpar la historia, quiere conocer el folclore, quiere interactuar con el panameño en su esencia vital. En consecuencia, tendría mucho interés cuando él va a ver que muchas de las figuras, por ejemplo, el turista norteamericano, que muchas de esas figuras que son leyendas reconocidas en Estados Unidos, tienen un sitio privilegiado, un lugar que puede ser visitado.
Hay experiencias en otros países en base a la emoción colectiva. Un museo del deporte tiene que sustentarse en la emoción colectiva, porque el deporte es emoción, genera pasiones, genera vínculos, vínculos que a veces hacen que el atleta desarrolle más sus facultades. Escuché una vez a un director de Puerto Rico, Julio Toro, cuando vino a jugar a Panamá con el equipo nacional de baloncesto, y el director decía, el solo hecho de jugar en el país sede le da 10 puntos de diferencia a un equipo competitivo que esté domiciliado allí, porque hay una emoción colectiva que empuja al equipo. Fíjense las experiencias internacionales. El Museo de Boca Juniors está dentro del estadio y el estadio está en un barrio, el barrio de La Boca, que es un barrio muy popular. Ese barrio de La Boca genera un circuito turístico que hace que los conocedores del fútbol y los no conocedores tengan que acudir a ese lugar porque es un lugar de culto para el barrio. Y ese museo del Boca Juniors genera algo así como el 10% de los ingresos del equipo, que es una cifra importante tratándose de un museo. El Salón de la Fama del Béisbol en Canastota. Yo fui pensando que estaba cerca de la ciudad de Nueva York. Traté de hacer las conexiones en transporte y era imposible, transporte público. Te dejaban y después tenías que hacer otros transbordos, así que nos fuimos en un vehículo particular, son 4 horas y media desde la ciudad de Nueva York hasta Cooperstown. Cooperstown es un pueblito muy especial, muy típicamente norteamericano. Para llegar allá hay que pasar por las montañas de Catskill, donde nació Mike Tyson. Yo no sé cómo fue a dar Mike Tyson a esa montaña, cómo nació allí, pero sí, porque hay banderas irlandesas, pues gente, o sea, uno ve una serie de cosas allí en el camino a Cooperstown y en el medio dice, aquí nació Mike Tyson. Yo la verdad me gustaría investigar cómo llegó la familia de Mike Tyson a Catskill, New York. Cuando llegamos a Cooperstown era una calle, yo creo que Chitré es más grande, mucho más grande que Cooperstown. Sin embargo, el objeto del museo genera una atención tremenda de viajeros de todas las partes de Estados Unidos. Y ahí hay una diferencia fundamental cuando escogemos el lugar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un país que tiene más de 200 millones de habitantes y que además tiene como uno de sus deportes fundamentales el béisbol. Entonces hay una especie de peregrinación constante para acudir a ver ese museo. Cuando yo fui al museo estaban celebrando precisamente el día de Jackie Robinson. Entonces tenían a una persona vestida a la usanza de los peloteros de la época. Había una serie de presentaciones y actuaciones porque esa es parte de esa cámara de asombro, como mencioné, que genera la emoción de participar en estos eventos. Primera vez que comí una hamburguesa de alce, que era el plato preferido de Cooperstown. Y el pueblo gira en torno a el museo. No el museo en torno al pueblo, el pueblo en torno al museo, que es la principal atracción económica del lugar. ¿Pero por qué está allí? Porque hay un millonario que puso el dinero y que lo sostiene a través de una fundación. Entonces, ahí usted puede decir, bueno, tienen varios elementos a su favor. El primer deporte en Estados Unidos, uno de los más vistos, y además gente mecenas que dicen vamos a poner una cantidad de dinero. Lo mismo es Canastota, que está lejos de Nueva York. Yo la verdad no he ido todavía, pretendo ir porque me encanta el boxeo. Y fíjense que ese museo de béisbol de Cooperstown no solamente es algo relativo al deporte, hay obras de arte, hay un espacio para el arte deportivo. Entonces hay pintores que hacen pinturas relativas a los
deportistas. Hay unas pinturas espectaculares de Beirut, pinturas espectaculares de los estadios. Son cosas tremendamente interesantes y con eso establecen un circuito que hace que gente que puede ser que no esté relacionada con el deporte, sino con otras cosas como el arte, acuda al museo. Está el Museo del Nacimiento de Beirut. Beirut no era ni de Boston ni de Nueva York, era de Baltimore. Y ahí está la casa donde nació Beirut, que también es un lugar de culto. La gente que le gusta el béisbol acuden a la casa de Beirut, que en realidad vivía alquilado por una familia alemana, pero están todos sus efectos, hay videos y hay unas tiendas en las cuales se venden artículos relativos a Beirut. También hay otros elementos alrededor de los museos, los monumentos. Y hay dos monumentos que a mí me llaman mucho la atención. Uno que está en el United Center, que es Jordan, con ese espectacular salto que ha quedado grabado en la memoria colectiva de los amantes del baloncesto. Y otra cosa que nos debe llenar de orgullo a los panameños, Rod Carew en el estadio de Minnesota. Ahí lo ven, ahí ven a Carew en su célebre pose como bateador, otro colonense famoso, y ahí está una estatua de Carew. Nosotros tenemos pocas estatuas deportivas en Panamá. Yo creo que solamente existe la de Roberto Durán. No me quiero equivocar, pero una estatua como tal, solamente la de Roberto Durán. Deberíamos tener más. Fíjense, en Puerto Rico usted va cerca del Hotel Caribe Hilton y ahí está una estatua de Sixto Escobar, un gran boxeador puertorriqueño. Y ellos son muy celosos con la reivindicación histórica de su figura. Ahí hay una plaza de la salsa y ahí está el busto de Ismael Rivera, Cortijo y demás, reivindicando su cultura. Nosotros nos comenzamos a olvidar, pues vamos borrando nuestra memoria histórica y simplemente eso imposibilita que tengamos el orgullo de decir que sí podemos, que hemos podido y que vamos a seguir adelante en los espacios que el deporte nos da porque tenemos un talento genético. En el Museo de Cooperstown, fíjense ustedes, un panameño que llega a ese museo y camina por allí y encuentra el mapa de Panamá reflejado en el museo y encuentra la inscripción de Rod Carew, donde se habla sensiblemente del país, donde se le... No, el mapa está así, porque el mapa está en el piso. El mapa está en un redondel. El mapa está en un redondel donde se habla de los países que desarrollan el béisbol, pero que no existe el béisbol profesional de una manera sostenida, pero ellos resaltan a Panamá. Y uno se puede encontrar la bandera de Panamá en algunas ocasiones cuando hacen actos que reflejan las nacionalidades de los miembros del Salón de la Fama. Y ahí hay un panameño y creo que dentro de unos 3 años, vamos a tener otro Salón de la Fama. Entonces, de verdad que es una cosa muy emocionante ver la bandera de Panamá y ver la inscripción, que es el relato sobre la carrera de Rod Carew, donde se señala que es fruto de un país tan pequeño como Panamá. Ojalá en algún momento hagan un helipuerto o un pequeño aeropuerto para no pasar por todas las montañas de Catskill y llegar allá, sino que la travesía sea más rápida. Y este es el momento en que fue inducido Rod Carew al Salón de la Fama. ¿Dónde debe estar el museo? Esa es mi teoría. Obviamente, aquí está el director de Pandeportes. Yo no lo estoy promoviendo, director, pero es mi teoría. Eso lo someto. Yo lo someto a la consideración simplemente como materia de debate. Fíjense lo siguiente. ¿Por qué yo digo Colón?
Y quiero confesar que mi apellido Castillo es netamente colonense. La familia de mi padre es de Colón. Y más allá de esa expresión de afecto hacia Colón, por razones de mi apellido y de mi familia, debo decir lo siguiente. Primero, una ciudad con conectividades diversas. O sea, podemos llegar a Colón por avión, hay una maravillosa autopista y también hay un puerto de turistas que debe ser promovido, desarrollado y mejorado. En segundo lugar, ¿qué duda cabe que es una provincia con una tradición deportiva multidisciplinaria? No estamos hablando solamente de boxeo, estamos hablando de béisbol, estamos hablando de atletismo, estamos hablando de baloncesto. Y fíjense que en la vida no hay casualidades, sino causalidades. En el día de hoy, 23 de junio, estamos conmemorando la muerte de Mago Rivas. Y por eso quise resaltar la figura de Mago Rivas, además de don Ismael Laguna, que ya lo mencioné. Yo en una ocasión le dije a don Ismael, que ahora lo tengo aquí de presente, mi abuelo me enseñó a querer a Ismael Laguna, porque él decía que Laguna le había devuelto el orgullo a los panameños. Y cuando Laguna tenía un traspiés, había un silencio funerario en mi casa. Y mi abuelo en ese momento era difícil de afrontar. No se le podía hablar, porque el hombre casi que quedaba con una situación de afectación emocional y uno tenía que dejarlo tranquilo hasta que él se apaciguara. Inclusive cuando Laguna era robado, como ocurrió en varias ocasiones, boxísticamente hablando, como pasó con Vicente Saldívar, y en muchas de las peleas, mi abuelo quedaba al borde de un infarto cardíaco, y gracias a Dios que Laguna ganaba bastante, siempre ganaba las peleas, porque si no mi abuelo no hubiera durado lo que duró. Me enseñó de verdad a querer a Ismael Laguna, y creo, como ya lo dije, que siempre ha sido el referente del boxeo panameño. Abrió una etapa luego de la sequía de campeonatos mundiales, y creo que hay que hacerle una y otra vez un reconocimiento para que las nuevas generaciones, estos muchachos que ahora recibieron de buena manera el apoyo de Nike, sepan que aquí hay héroes deportivos como él, que su ejemplo debe repercutir en su conducta. De hecho, Ismael Laguna, como lo mencioné, es un caballero, un hombre con modales, un hombre que usted puede conversar con él y que se emociona cuando uno recuerda sus hazañas, al igual que su señora esposa, que ha tenido, yo he tenido el privilegio, como lo dije, de estar en su casa, y me siento con una comodidad tremenda, y a veces quisiera quedarme todo el día allí, pero por razones de decoro y de pena, no me quedo más tiempo. Rod Carew, ¿qué podemos decir? Fíjense, ahora está pasando una situación terrible desde el punto de vista de su salud, pero es un referente tremendo. Cuando uno va a Estados Unidos y uno habla de Panamá, los conocedores del béisbol siempre van a hablar de Rod Carew, un fantástico colonense. Saladino, Irving Saladino, que imagínense, la única medalla de oro que tiene este país es el resultado de un atleta colonense que generó todas sus emociones en este pequeño país. Y también tengo una nota especial para Mago Rivas. Yo lo vi jugar en su momento, en un momento difícil en el baloncesto, porque no era cualquiera el que podía jugar a nivel de élite. Fue considerado parte del equipo Todos Estrellas, junto con Davis Peralta. Y este señor, Mago Rivas, fue considerado uno de los pocos no norteamericanos que pudo haber jugado en el baloncesto profesional de la NBA. Eso se dijo muchas veces. Lamentablemente se retiró muy rápido, no quiso salir de su patria, tuvo hasta oportunidad de jugar en Uruguay, eso fue lo último que se vio, tuvo una cantidad de ofertas, no quiso salir de Panamá, se retiró muy joven luego de los Juegos Bolivarianos en 1973 a los 29 años, y también murió muy joven a los 52 años, un día como hoy.
lamentable eso y tenemos que recordarlos porque a mi juicio es uno de los grandes baloncetistas que ha dado nuestro país. De hecho, en el año 66 Panamá fue medalla de bronce en los Panamericanos de Winnipeg. Y además en las Olimpiadas de 1968, Mago Rivas y Davis Peralta hicieron las delicias del público fanático del baloncesto. Y un panameño, Davis Peralta, fue el campeón anotador de unas Olimpiadas por encima de los norteamericanos que eran los que mandaban en el baloncesto. Pero eso no se enseña, no se resalta. Y eso es parte del orgullo de una nación que tiene héroes y que seguirá teniendo héroes deportivos. ¿Qué generará el Museo del Deporte? Reconocimiento de nuestra historia. Cuando yo estaba niño, no hace mucho tiempo, había un álbum que ustedes recordarán, Este es mi patria, algunos recordaremos, Este es mi patria, y ahí salían un apartado de las figuras deportivas, y ahí uno conocía a la Lou Thompson, Empanada Rosemena, Ismael Laguna salía allí, en un dibujo que no era una representación correcta de Laguna, pero bueno, se decía ahí abajo que era Ismael Laguna, Pedro el Mago Rivas, todas las figuras colosales del deporte panameño. Eso es reconocimiento de nuestra historia. Si cuando usted va a otro país, nosotros hemos tenido deportistas en distintas áreas. Cuando usted va a otro país, entonces simplemente le hablan de figuras que no han tenido trascendencia internacional. En Panamá sí, tenemos una cantidad de figuras con trascendencia internacional y simplemente bajamos el volumen del nombre de estas figuras, yo no sé por qué razón. Desarrollará el turismo externo e interno. Si la gente tiene un valor por las cosas. Yo me senté al lado de Pete Rose y Pete Rose me pregunta, ¿usted de dónde es? De Panamá. Oiga, ¿qué de la FIT Pincay y Braulio Baeza? Y muchos no se recordarán aquí de Braulio Baeza, por ejemplo, pero él me pregunta, claro, todavía Pete Rose estaba, como él es un hombre que le gusta la apuesta, él me imagino que estaba pensando en la hípica, en la apuesta, y me preguntó por la FIT Pincay. Y la FIT Pincay, como lo tuvimos aquí en el foro del año pasado, es un panameño admirado en el área de la hípica. Y aquí tenemos que hacer un esfuerzo para resaltar que él ha sido parte de las leyendas del mundo deportivo. Será fuente de actividades para los atletas. O sea, a mí me gustaría ver a don Ismael Laguna firmando autógrafos. Me gustaría ver, por ejemplo, un área, un food court dentro del museo que diga la esquina de Laguna. Y no sé, que se vendan cosas de Colón allí y que se vendan memorabilia, la foto con don Ismael y que te firme la foto porque inmediatamente se toman la foto y ya existe la reproducción correspondiente como hacen en otros países y son cosas sencillas que se pueden hacer. Yo digo algo, ¿qué falta? Y no es un tema de las autoridades, miren lo que yo estoy diciendo, falta una voluntad colectiva. Porque las autoridades pueden generar los espacios y las oportunidades, pero hay que poner el dinero y el empeño para que esto se promueva, y eso le corresponde al ciudadano y al sector privado. Entonces, esta imagen de Mariano Rivera, yo la capté en el estadio de los Yankees de Nueva York. Y cuando usted está ahí sentado y sacan esta imagen de Mariano Rivera con la bandera de Panamá, uno dice, vaya, fíjense cómo un atleta, su propia imagen promueve al país. Es decir, si nosotros le damos una importancia al deporte, me refiero a la empresa privada, me refiero al Estado, me refiero a los ciudadanos, porque esto no se puede hacer si nos desperdigamos, pues nosotros tenemos un vicio. Le decimos a Pandeporte, ustedes son los culpables de todo, haga todo. Eso es imposible si no hay sinergias, si no hay actividad que genere alianzas público-privadas. Entonces tenemos que producir esa sinergia y el resultado va a tener varios efectos positivos. Y los efectos positivos, primero, para mí,
el civismo, de sentirse representado por un atleta. Segundo, el desarrollo de actividades económicas que van en beneficio del país. Pues cada vez que se genera una oportunidad alrededor de eso, hay una cantidad de personas que pueden vivir de esa actividad. Y en tercer lugar, recordar nuestra historia, porque los pueblos que olvidan su historia simplemente no merecen existir. Y yo creo que ese no es el destino que debe tener un país tan grande y tan importante en nuestro corazón como es nuestro país Panamá. Muchas gracias. Llamamos ahora al presidente de la Comisión de Asuntos Deportivos, Julián Palacios, a hacer entrega de un reconocimiento al señor Rubén Castillo Gil.